¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la mesa directiva. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo de ingreso. Eh, el trabajo versa sobre el uso de ciclofosfamida como una opción de tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple severa. La ciclofosfamida sabemos que es un agente alquilante que inhibe la síntesis de DNA, es un inmunosupresor e induce apoptosis. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune desmielinizante con una prevalencia en nuestro país de 15 a 18 casos por 100,000 habitantes, siendo la principal causa de discapacidad en adultos jóvenes. Cabe mencionar que esta prevalencia fue descrita a principios de los 70 como 2 casos por 100,000 y hemos notado en los últimos años, en la última década, me atrevería a decir, un incremento en la prevalencia de esta enfermedad no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Obviamente esto ha llevado al desarrollo de medicamentos de alta eficacia que ha tenido un desarrollo verdaderamente exponencial en los últimos años. Sin embargo, y es muy interesante cómo ocurre esta situación, estos medicamentos no están al acceso de todos los pacientes y definitivamente son de alto costo, lo cual limita en algunas situaciones y en algunos países como el nuestro el acceso a dichos tratamientos. La ciclofosfamida, si bien es cierto, es un tratamiento que se ha utilizado ya en enfermedades autoinmunes en diferentes dosis y en diferentes esquemas, con un tiempo de tratamiento heterogéneo y en estudios no aleatorizados. Desde hace muchos años se ha utilizado para tratar este tipo de enfermedades, hablo de esclerosis múltiple, en dosis no estandarizadas y en tiempos también no estandarizados. De tal forma que de ahí surge la idea de probar un esquema mensual de ciclofosfamida y metilprednisolona por 6 meses, seguido de una aplicación bimestral hasta alcanzar 9 gramos de dosis total en un año y ver si este esquema disminuía o enlentecía la progresión de la discapacidad e incluso tenía impacto sobre la frecuencia de recaídas de los pacientes con esta enfermedad. Uno de los criterios más relevantes en la inclusión de estos pacientes era que los pacientes deberían de tener una enfermedad activa definida como presencia de lesiones que captaran gadolinio en la resonancia magnética o bien que hubieran tenido al menos una recaída el año previo a iniciar el tratamiento. Esta es una tabla basal de los pacientes que se incluyeron. Sin embargo, quiero resaltar sobre todo en la parte donde dice el tiempo de enfermedad, donde vemos que los pacientes tenían 5 años de evolución de la enfermedad y podían ser tan tempranos como 3 años o tan largos como 12 años. Y esto es interesante porque sabemos que los pacientes, para poder llegar a un servicio donde pudieran recibir tratamiento, es verdaderamente largo. Hace un par de meses publicamos un artículo con el grupo de estudio del instituto, donde mencionamos que incluso el nivel socioeconómico tiene impacto en el tiempo que tardan en llegar estos pacientes a recibir atención médica y por lo tanto también a recibir un tratamiento efectivo. Y también resalto en la parte de diagnóstico, donde hablamos de esclerosis múltiple brote remisión y esclerosis múltiple secundariamente progresiva, como aquí nosotros incluimos pacientes o más pacientes con esta forma secundariamente progresiva, lo cual hasta hace algunos años no teníamos una oferta de tratamiento para ellos. Ya actualmente existen algunas ofertas de tratamiento para este tipo de pacientes, pero es importante resaltar que en nuestra población era un mayor número de ellos. Y el EDCS. El EDCS es la escala que utilizamos para medir la discapacidad en estos pacientes. Va de 0 a 10. 10 es muerte por la enfermedad y 0 es cuando en la exploración neurológica no encontramos ninguna discapacidad. Y vean cómo el promedio de discapacidad de nuestros pacientes era de 6 puntos. Es decir, eran pacientes muy, muy similares a lo que vemos en vida real. Como resultados, en estos 16 sujetos que incluimos, vimos que el EDCS se mantuvo estable o incluso mejoró en el 62% de los pacientes. Y la progresión de la enfermedad se hizo más lenta en el 14% a los 12 meses de seguimiento después de haber terminado el esquema de un año
y hasta en el 21% de los pacientes a 24 meses de seguimiento. Es decir, sí parece que al menos en este estudio veíamos un enlentecimiento en la progresión de la discapacidad en estos pacientes. Y la tasa de recaídas también disminuyó en todos los pacientes, mucho mayor en sujetos con alta actividad de la enfermedad. Aquí vemos esta tabla donde quiero resaltar sobre todo el EDSS en la primera fila, como en el seguimiento va disminuyendo, se va haciendo más lenta la progresión de la discapacidad si nosotros esperábamos que los pacientes progresaran. Y esto se hace mucho más evidente a 30, 40 meses de seguimiento y LOB significa la última visita que tuvimos nosotros con estos pacientes. En la tasa de recaídas, que es la última fila, vemos cómo los pacientes en los primeros 17 meses, de 6 a 17 meses de seguimiento, tenían también una disminución en la tasa anualizada de recaídas y cómo conforme avanzaba el tiempo, esta tasa anualizada de recaídas también iba siendo menos frecuente. Y en la progresión de la discapacidad, que lo dejé al final, la línea de en medio, la fila de en medio, podemos ver cómo definitivamente ahí es donde más impacto se tiene. El paciente no deja de progresar, por supuesto, pero la progresión de la discapacidad se hace más lenta y esto es ganar tiempo para el que el paciente pueda incorporarse a sus actividades laborales y pueda buscar el acceso a terapias de alta eficacia a través de la seguridad social. A manera de conclusión, creo que el estudio nos permite decir que la ciclofosfamida sigue siendo una opción de tratamiento en aquellos sitios donde no se tenga garantizado un acceso a tratamientos de alta eficacia y tiene mayor efecto en sujetos con alta actividad y moderada eficacia en sujetos que tienen formas, brotes y remisiones de la enfermedad. Pero creo que esta última conclusión, donde los pacientes que tienen más actividad de la enfermedad, que son aquellos que se van a discapacidad en forma más temprana, es donde mejor oportunidad tiene el uso de este tratamiento cuando no se tiene acceso a otras terapias de alta eficacia. Muchas gracias por la atención.